Este es el Apple TV 4K, la última generación, que es más pequeña, tiene más almacenamiento, mejor procesador, tiene este nuevo diseño que no tiene abanico por la parte de abajo, entonces es más silencioso también. Y el control de Siri ahora viene con USB tipo C, que está excelente, pero honestamente yo he sido medio hater del Apple TV en el pasado. No me tenía mucho sentido comprar un Apple TV cuando todas las televisiones nuevas, las Smart TVs, ya incluyen todas las apps que utilizas, como Netflix, HBO, Prime y más. Entonces me di la tarea de explorar y usar el Apple TV el último mes para averiguar si en realidad vale la pena tener un Apple TV, si sirve y si deberías de comprar uno en el 2023. Apple TV es un sistema operativo para tu televisión. Básicamente reemplaza usar el sistema integrado de tu televisión al 90%. Y bajo esa premisa sí es una muy buena experiencia. A pesar de que el sistema de LG WebOS o huevos, como le dice mi esposa, ha mejorado bastante. El sistema de Tizen de Samsung también ha mejorado mucho, pero en realidad no se compara con lo intuitivo y lo nativo de Apple TV OS. El Apple TV, especialmente este nuevo que tiene el procesador A15, vuela, no tartamudea ni un solo segundo, todo funciona súper fluido, intuitivo, las animaciones están hermosas, el sistema operativo minimalista, no he tenido ni un solo problema y me encanta el control de Siri. Puedes usar la rueda que está aquí arriba como touch, deslizando para navegar toda la interfase, o utilizar los botones haciendo clic para tener movimientos más precisos. El mejor de los dos mundos, botones y touch. El control es de aluminio sólido, se siente premium, le dura muy bien la batería y aparte se carga con USB tipo C, ahora que mejora la experiencia un poquito más. Toda la experiencia de utilizar un Apple TV se siente muy cool y premium, pero ¿vale la pena los $150 nada más para tener un mejor sistema operativo y un ligeramente mejor control? Esa es la pregunta. ¿Qué tanto vas a aprovechar el Apple TV 4K? Que por cierto hay dos versiones que se pueden comprar. Y si no van a ver el resto del video, por favor háganme caso nada más en esto. Hay una versión que cuesta $20 más y solamente por $20 más tiene el doble de almacenamiento, un puerto de Ethernet, pero más importante que eso, agrega el soporte de Thread para casa inteligente. Ahora que va a empezar a salir todos los accesorios de Thread y Matter, creo que es importante tenerlos si en el futuro piensas tener una casa inteligente alrededor de HomeKit. Vale muchísimo la pena comprar la versión que cuesta un poquito más. En México son 500 pesos más. Compren la versión que cuesta un poquito más. Ahora, aparte de la interfase bonita y fluida, algo que me encantó del Apple TV es la búsqueda, principalmente porque cuando buscas una serie o una película, hace la búsqueda en todos los servicios. Tienes que estar ingresado en cada cuenta, tu Disney Plus y tu Netflix y tu Prime y tu HBO, lo que tengas, pero cuando haces una búsqueda en Apple TV, checa todos los servicios en los que estás y te da los resultados. Y algo que me gustó también, en la mayoría de las teles, el control del Apple TV puede controlar la televisión muy bien. Puedes ya no usar el control de tu tele para casi nada. Prendes la televisión con el botón de poder aquí en el Apple TV y entra directamente al Apple TV prendiendo la televisión. Con el control de Siri ajustas el volumen también y de igual manera si apagas con el control de Siri se apaga la televisión. Está muy agradable la experiencia. Me di cuenta también, por ejemplo, con el PlayStation 5, cuando prendo utilizando el control del PlayStation 5, hasta cambia el HDMI a PlayStation 5 y cuando lo prendo con el Apple TV cambia de regreso el HDMI al Apple TV. Suena como algo pequeño, pero agarrar el control del Apple TV y picarle prender y que se prenda la tele y que ya esté dentro del Apple TV es una experiencia rápida y fluida. Ahora, fuera de mejorar el sistema operativo de tu televisión, lentamente fui descubriendo cosas que puedes hacer con el Apple TV y unas personas van a aprovechar unas y otras personas no tanto, pero hay mucho aquí. Para empezar, si estás en el ecosistema de Apple, está muy cool poder tener tus perfiles aquí, tener continuidad. Si empiezas a ver algo en el iPad y lo sigues viendo en el Apple TV, está donde estaba. Y si tu pareja se quiere dormir, simplemente pones tus AirPods y mágicamente aparecen como opción para mandar el audio a tus AirPods. Y si tienes una fiesta y quieres cantar karaoke, Apple Music te pone la letra de la canción en la tele y le puedes quitar la voz, al igual que en el iPhone, y en vez de tardarte años escribiendo una búsqueda, tu iPhone automáticamente se manda una notificación, le picas y puedes escribir texto desde el iPhone.
iPhone, que me encanta. Y si tienes tus fotos en iCloud, automáticamente las puedes ver en el Apple TV. Está increíble, especialmente si quieres mostrar tus fotografías en la pantalla grande a familiares o amigos. Este tipo de cosas mágicas que suceden con Apple y su ecosistema valen mucho la pena. Y si tienes cámaras HomeKit, puedes ver tus cámaras de seguridad en la televisión también, que está excelente, y controlar tus accesorios de casa inteligente como luces y escenas y demás. Algo que me sorprendió fue que no hay una aplicación de casa Apple. ¿Por qué no hay una app de casa? No entiendo. Tienes que entrar al centro de control para ver tus cámaras de seguridad y tus escenas de la casa y demás. Pero espero en el futuro agreguen una aplicación dedicada de casa donde podamos controlar toda nuestra casa inteligente. Algo que me impresionó a mí fue la habilidad de reconocer voces. Si le preguntas algo a Siri aquí directamente en el control, tenemos el botón de Siri a un lado, le picas y le hablas al control, funciona muy bien. Pero si le pido recomendaciones, me da recomendaciones a mí basado en mi perfil y mis intereses. Si mi esposa, por ejemplo, le pide recomendaciones, le va a dar otras opciones de shows y de películas, más que nada shows de realidad. Pero a pesar de que no uso mucho Siri en el iPhone, después de un rato sí noté que le pedía más cosas a Siri y lo hacía más rápido en el Apple TV. Para buscar series o películas, recomendaciones o preguntas generales, hasta le puedes preguntar dentro de una película quién es el actor y te da la información. Funciona muy cool Siri con el Apple TV. Algo que me encanta pedirle también es: Siri, atrásale 5 minutos si me distraje con algo, y atrasa el programa en vez de estar picándole. Y otra cosa bien interesante fue balancear el color de la televisión con tu iPhone. Esto está increíble. Casi nadie calibra el color de sus televisiones, y el hecho de que lo puedes hacer rápido y fácil con un iPhone está excelente. Aparte, simplemente el Apple TV te da las mejores especificaciones para disfrutar contenido. Fuera de calibrar el color, tiene Dolby Atmos para audio HDR 4K, 60 cuadros por segundo si estás jugando videojuegos o deportes. Que hablando de videojuegos, le puedes conectar un control de Xbox o de PlayStation 5 fácil y puedes jugar todos los juegos de la App Store o de Apple Arcade, que hay juegos bastante buenos. Si eres un gamer casual, creo que también le puedes sacar mucho provecho a ese poder del A15, que es básicamente el procesador que está en el iPhone 13 Pro. Entonces no batalla nada con los gráficos en ningún videojuego de lo que yo estuve probando. Funciona excelente para Apple Arcade. Y últimamente he estado utilizando Apple Fitness Plus también, y me encanta que en la pantalla se ve tu Apple Watch. Te dice exactamente cuánto tiempo, cómo van tus metas, cómo está tu corazón. En tiempo real lo ves en la pantalla del Apple TV mientras haces los ejercicios de Apple Fitness Plus, que es una experiencia muy agradable para poder hacer ejercicio en casa con el Apple TV. Como dije al principio, yo era bastante escéptico del Apple TV. Pensaba que podías hacer todo con un Smart TV, pero si estás dentro del ecosistema de Apple, ese simplemente no es el caso. El Apple TV te agrega muchísima funcionalidad, y odio decirlo con toda mi alma, pero creo que sí vale la pena. Te da mucha funcionalidad, y aparte el sistema está mucho mejor que los sistemas que yo he visto integrados en televisiones. Apple TV simplemente es la mejor manera de disfrutar contenido en la televisión, y me atrevería a recomendárselo también a personas que no tienen productos de Apple y no están dentro del ecosistema. A pesar de que le sacas más provecho si tienes un iPhone y Apple Fitness Plus, creo que le puedes sacar bastante provecho al Apple TV aún sin estar en el ecosistema de Apple, porque simplemente es una experiencia más agradable del sistema operativo y del control y cómo funciona todo junto, y por $150 no se me hace nada caro. De hecho, esta versión está más barata de lo que costaba el Apple TV antes, entonces el precio se me hace excelente. Así acabamos el video. Va, sí, creo que dije todo. Ya está. Nos vemos pronto. Peace.